Hola, bienvenidos a todos. Niños, esta es ya la segunda parte. Esta es la segunda parte de nuestra bolsa. Me están pidiendo que un monedero, así que creo que de esta se va a ir con monedero. Voy a pensarlo, si hago un hermoso monedero tendría que checar. Me gustaría como triangular. Bueno, eso se los enseño ya en la última parte si sí decido hacer el monedero. Les voy a enseñar en esta segunda parte. Quedamos acá, en esta parte. Les voy a enseñar, creo que hasta acá, porque necesito detallarles muy bien para que en el momento que ustedes lleguen a esta vuelta azul oscura y si quieren hacerlo más grande, puedan continuar con los aumentos como yo les voy a explicar. Realmente está sencilla de hacer. Entonces empecemos con la segunda parte. Yo ya coloqué correitas, chapitas, quedó muy bonita, un cinto realmente espectacular, me encantó. Me encantó podérselos enseñar, ya que los tejo desde hace mucho tiempo, pero no había tenido la oportunidad de enseñarles. Sin más, empecemos entonces con la segunda parte. Cualquier duda, cualquier inquietud me dejan en los comentarios. Invitarlos que si les gusta mi contenido se suscriban a mi canal, compartan este hermoso contenido para que más personas se unan a este precioso grupo que ha crecido tanto. Gracias y empecemos a tejer. Bueno, yo ya di la vuelta, mire lo hermoso que se ve. Esta vuelta ayuda mucho a embellecerlo, se ve precioso y a resaltar todos los otros colores. Amo esto, me encanta, me parece espectacular. Mire, hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, entonces ya llegué acá porque sé que terminé todos estos azulitos, ya están terminados. Y ahora vamos con la vuelta amarilla. Acá en esta vuelta amarilla tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amarillos también. Entonces quiere decir que sí tenemos que hacer aumentos en la amarilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a hacer los aumentos de esta forma. Les voy a mostrar. Quiero cambiar un poco los aumentos, no quiero que sigan los aumentos como tan en el centro, porque empieza a tomar forma de puntitas y no quiero que salgan puntas. Voy a mostrarles nuevamente la columna. Yo sé que esa columna es lo más normal del mundo, pero una vez más. En el verde aqua hacemos verde aqua. En el verde claro hacemos verde claro. En el verde aqua hacemos verde aqua. Y acá en este primer azul oscuro vamos a hacer azul. Venga que por acá se me cayó mi hilo y ahora ya lo recuperé, que es azul marino. Ahí en ese azul marino vamos a hacer el aumento en esta vuelta. Yo lo hago simplemente para que no me tome puntas, no empiece a salir puntas acá en el centro, porque todos los aumentos los hemos hecho ahí. Entonces, si usted no se quiere confundir, puede seguir haciendo el aumento en el centro. Pero pues en mi caso no quiero que se vea la punta. Igual se va a disimular porque vamos a dar unas vueltas en aumento, entonces esa puntita se puede quitar. Entonces podemos hacer el aumento acá en este azul claro o sencillo. Seguimos haciendo el aumento en el centro. Mire, les muestro. Este es el centro de todo mi trabajo. Ahí vuelvo y hago el aumento. Y va a quedar a la misma distancia. Les voy a mostrar. Acabo de hacer el aumento y hago 1, 2 puntos amarillos. Ahora vuelvo con el azul marino, 3, verde aqua, 4, verde claro, 5, verde aqua, 6, azul, 7, vuelvo con el amarillo,
8, 9, y si ubico este como el centro, en el punto 10 estoy haciendo mi aumento. ¿Listo? Entonces, si ustedes se quieren facilitar la vida, siguen haciendo el aumento acá en el centro, no pasa nada. Si quieren, pueden hacerlo en este azul como para cambiar la posición. Pero igual, yo les muestro de todas las formas para que ustedes sepan que sencillo, en cada motivo de estos tiene que ir un aumento. Eso es todo, no en la columna, acá en este motivo. Entonces, lo podemos dejar todavía en el centro. De hecho, les quería enseñar eso, que cuando empieza a formarse esta punta, la forma de quitar las esquinitas que se forman cuando hacemos los aumentos en el mismo lado, es dándole una vuelta y cambiando el aumento de ladito. Pero todavía nos falta mucho, alcanzamos todavía a perder esas puntas en algo otro lado. Estamos en esta vuelta. Entonces acá, por ejemplo, ya creo que hago 2 aumentos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, acá hago 2 aumentos. Entonces, dejemos la vuelta así. Hacemos el aumento acá en el centro y en la siguiente vuelta ya les enseño cómo lo hago para 2 cosas. Hacer más aumentos, porque si se dan cuenta estoy haciendo los aumentos cada 10 puntos, entonces puede cerrarse. Entonces en la siguiente vuelta voy a hacer 2 aumentos en cada motivo. Terminamos esta vuelta y ya les enseño. Bueno, terminé la vuelta. Miren lo hermoso, la vida que le da, del color brilla con este amarillo. Por eso amo el amarillo. Por acá seguimos con el cordón, niñas, no se los había mostrado. Recuerden que es delgado, no es tan grueso, son 2 milímetros, está bien delgado, pero ahí siguen, que no les había vuelto a mostrar. A pesar de que hice el aumento acá en el centro, no ha salido puntas. En el anterior sentía que me iban a salir puntas, entonces había hecho el aumento acá, pero no, mire que está perfecto el aumento en el centro. Ya a partir de este vamos a hacer diferente. Yo quité los ganchos para terminar acá, pero voy a hacer el primer motivo y vuelvo a poner los ganchos. Es tan sencillo de reconocer porque todos tienen ya amarillo, entonces sabemos que ya terminamos la vuelta. Eso es todo, no tenemos que preocuparnos por eso. Hago el azul oscuro. La columna siempre tiene que quedar igual. Verde aqua, verde claro, verde aqua y azul oscuro. Esta línea de azul oscuro no la podemos perder porque es lo que nos da esa hermosa línea, como si le pasáramos un lapicito. Entonces esta no la podemos perder. ¿Listo? Acá en este azul aqua voy a hacer el primer aumento. Entonces vamos a cambiar la forma de hacer aumentos por 2 razones. Ya les había dicho, porque no quiero que se forme punto acá, entonces no quiero que por nada del mundo se vaya a formar esquina. Y 2, porque los aumentos ya están bien lejos y no quiero que se me vaya a cerrar. Entonces hago el azul aqua y ahí donde acabo de hacer el azul aqua voy a hacer este verde claro y hago todos los otros verdes claros. Todos y todos hasta el último verde, hasta el último amarillo, y en el azul, azul marino, no sé qué dije ahorita, si les dije que era el azul oscuro, azul marino sería verde agua. Bueno, en el azul oscuro estoy haciendo mi aumento. Ahí acabo de hacer un verde clarito, pues hago mi azul oscuro porque no puedo dejar de hacerlo. Esta línea no se me puede perder. Entonces, azul oscuro, volvemos con la columna que es verde aqua, verde claro, verde aqua, azul oscuro,
Y acá en este azul oscuro empezamos con el primer aumento. ¿Listo? Quedando esto claro, que vamos a hacer 2 aumentos con este color, que uno queda en este azul oscuro y el otro en este azul oscuro. Ya sabemos que nos va a quedar muy bien. Yo les voy a marcar nuevamente para que no se me pierdan. Esto lo hago es para que ustedes sepan qué es lo que tienen que repetir. Desde este verde aqua hasta este azul oscuro. Miren, esto tenemos que repetir. La columna, esta columna con estos puntos. Y nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Con los aumentos que acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces a ustedes les tiene que quedar igual 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así nos va a quedar todo. En la anterior teníamos 6, pero como estamos haciendo 2 aumentos, por eso nos queda en esta vuelta 8. Voy a dar toda la vuelta y ya les enseño porque sigue la vuelta con verde aqua. Y acá en la vuelta con verde aqua volví a hacer el aumento como que en el centro parece. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, volví a hacer los aumentos en el centro. Voy a seguir, ya vamos a llegar a la vuelta azul, que es totalmente azul, y empieza a tomar forma esta hermosa, pero hermosa obra de arte. Bueno, yo ya terminé la vuelta, así nos está quedando, está hermoso. Y ahora vamos a dar toda la vuelta azul. Yo voy a dar toda la vuelta azul por encima de las columnas. Ya no voy a hacer en esta vuelta las columnas, puedo quitar acá mis ganchos. Y voy a hacer los aumentos, siguen los aumentos en el centro del motivo. No voy a hacer aumentos acá en las columnas. Quedan más o menos cada 13 puntos, queda el aumento. No los voy a contar porque pues la verdad realmente no es necesario. Simplemente hago punto sobre punto y acá en el centro volvemos a hacer aumentos en el centro, porque recuerden que con este verde hice los aumentos acá a los lados. Entonces ya puedo hacerlos nuevamente en el centro y no me va a quedar con ninguna esquina. Eso es todo. Entonces damos toda la vuelta con este azul oscuro por encima de las columnas y todo, y vamos a hacer solamente un aumento en cada patrón o en cada motivo o en cada partecita de estas. Miren, acá en el centro. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Está rapidita porque es un solo color. Mire, pasamos por encima de la columna, también tejiendo con azul. Está muy rápida de hacer. Entonces los aumentos quedan acá en el centro. Eso es todo. Como ya en la vuelta anterior hicimos aumentos acá y acá, ya eso nos ayuda a que no agarre esquina. Y aquí hacemos el aumento. A lo que llegue acá hago un aumento, acá un aumento, y así vamos a dar toda la vuelta para continuar metiendo colores. Bueno, ya terminé la vuelta. Así nos quedó. Está plano, está quedando hermoso, me encanta. Y vamos a empezar nuevamente con los colores. Seguimos con amarillo, verde claro, verde aqua y azul oscuro. Pero acá en el amarillo vamos a hacer los aumentos y voy a hacer 2 aumentos. Voy a enseñarles. Acá terminé en el verde aqua y voy a hacer la columna. Como yo no aumenté en la columna, entonces sigue igual. Entonces, ¿qué hago? En el primer azul oscuro que tengo, ya sé que es esta línea, y voy a hacer azul oscuro, porque sé que es esa línea, se sigue conservando esa línea, ya que no hice aumento ahí. Entonces, hago el azul aqua, el verde aqua,
verde claro, cada uno en un punto, vuelvo verde aqua y hago el azul oscuro. Por lógica, como no hice aumentos, entonces va a quedar igual, a la misma altura va a quedar esta línea. Solamente hice punto sobre punto. Y acá voy a hacer con amarillo, pero les muestro, voy a hacer aumento. Voy a hacer aumento acá en el primer punto que voy a hacer, hago 2 puntos en uno. Ahora voy con todo el azul, todos. Tenemos que saber muy bien hasta dónde llegar para que nos quede la línea de la columna. Yo creo que hasta acá. Y hago acá nuevamente aumento. Ahí acabo de hacer aumento. Voy a hacer la línea de la columna y ya les digo de cuántos puntos me quedo. Voy a aclararles eso para que ustedes se guíen. Hice el azul, hago el verde y hago el color clarito. Cada uno en el punto que corresponde. Nuevamente verde y nuevamente azul oscuro. Ahí. Mire, así nos queda. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 amarillos. Recuerden que estoy haciendo aumentos acá en el primer amarillo que hago y en el último amarillo vuelvo a hacer aumentos. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. La columna sigue derechita respetándola. Entonces ustedes, para que tengan claro, les tiene que quedar 12 puntos. 1, 2, que este es un aumento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y hago un aumento, me quedan 12 amarillos. Ustedes aquí a partir de este azul van a tejer 12 amarillos. Recuerden hacer el aumento acá y hacen la columna y les va a quedar derechito. Vamos a dar esta vuelta, les enseño las siguientes que creo que siguen con aumentos. Ya voy a mirar dónde hice los aumentos para continuar y avanzar rápidamente, porque ahora sí va a empezar a verse grande. Ya con estas 3 vueltas que vamos a dar ya se va a tener un tamaño casi el que necesito. Creo que le di esta con aumentos y ya las otras quedaron sin aumentos. Igual lo voy a checar ahorita y les explico bien para saber hasta dónde hacemos aumentos. Bueno, ya terminé la vuelta. Así nos está quedando muy hermosa. Llegué acá donde había empezado la primera columna. Voy a hacer esta columna normal, punto sobre punto. Y les cuento, vamos a hacer la siguiente vuelta con verde claro, pero no voy a hacer aumentos. No voy a hacer ningún aumento. Me quedó todos los motivos de 9 puntos. Ya les voy a mostrar. De 12, perdón, de 12. Niñas, estoy un poquito desconcentrada. Es que ando haciendo 2 cosas al tiempo. Grabando y escuchando un audiolibro. Entonces eso me tenía un poquito dispersa, pero ya, concentración. Bueno, tenemos 12 amarillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y eso nos van a quedar 12 verdes. Entonces esta vuelta es muy sencilla, se va toda sin aumentos. Simplemente hacemos punto sobre punto y ya. Eso es todo. Seguimos con la columna y punto sobre punto. O sea que en total tengo que tener 12 puntos de estos. Así ya me voy. Termino la vuelta y les muestro para la siguiente, que ya es con el verde aqua. Y les confirmo si se aumentó o no. Yo de todas maneras, como les dije, estaba... tejí primero una parte y ya de muestra de esa parte ya estoy haciendo la segunda igualita. Si ustedes se les facilita, les recomiendo que estén tejiendo parejo.
lo que yo les expliqué en algún momento. Si de esta hacemos 1, 2, 3, estas 4 vueltas, en el otro motivo también hacemos las 4 vueltas. Que ya por ejemplo hice este motivo que es de 1, 2, 3 hasta llegar al azul oscuro, pues hago este, y en mi otro en mi otra parte también haría ese. Entonces eso, si usted por alguna razón va a parar de tejer y ya no va a tejer más, que los dos queden igual. Que los dos queden igual el mismo día. Ya hoy es nuevo día y quiero tejer esta partecita de acá, de este azul oscuro hasta acá. Entonces le hago esto un motivo y le hago lo mismo al otro motivo para que les quede pareja. Yo realmente me estoy dando mis mañas a ver cómo me sale que quede igualito el otro, porque pues ya se dieron cuenta, no lo tejí el mismo día. Entonces espero que la tensión me ayude un poco para que no me vaya a quedar uno más grande que otro. Entonces, niñas, damos toda la vuelta y ya les muestro cómo me queda para seguir avanzando y mostrarles cómo vamos a hacer el verde agua. ¿Listo? Las columnas siguen igual, punto sobre punto. Está quedando muy ajustada, pero eso me ayuda porque necesito es eso, que quede bien planita, bien bonita. Entonces termino esta vuelta, ya les muestro. Bueno, ya terminé esta vuelta con el verde claro, mire lo grande que está, y vamos a seguir con el verde agua. Simplemente seguimos igual, las columnas las respetamos, y acá en este verde agua vamos a hacer aumentos en el centro. Digo que tengo 1, 2, lo estoy contando no por el aumento, sino porque necesito que me queden 13, y con eso confirmo que abajo sí estaba bien los puntos que yo hice. Entonces acá hago mi aumento en el centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sí me salieron los 13, 11, 12 y 13. Entonces, niñas, en esta vuelta tienen que salirle 13 verde agua. Recuerden que sí vamos a hacer aumentos en esta vuelta y los vamos a hacer en el centro. Eso es todo. Voy a hacer lo mismo acá, azul oscuro, a ver que no se me, ahí, azul oscuro, verde claro, acá. Mira que yo lo había visto recogido un poquito, no, está bien, es como el amarillo que se recogió ahí un poquitico, vea, simplemente le suavecito el amarillo, no es más, no tengo por qué alar los otros porque solo estaba el amarillo recogido. Verde agua, no verde claro, verde agua. Ahora sí, el verde claro, y así voy a continuar. Simplemente sigo la columna y acá vamos a hacer un aumento y me tienen que quedar 13 puntos en total. Eso es todo. Termino la vuelta y vamos a dar la vuelta con azul oscuro para que quede como estos casquitos, mire, si se dan cuenta, acá cerraditos, que en sí es el diseño que quiero mostrarles, porque ya terminando este diseño voy a dar toda una vuelta con verde agua, una vuelta con verde claro, y ya son las vueltas con azul oscuro. Yo este lo dejé con 3 vueltas, voy a confirmar con este. Si veo que con 4 o 5 queda mejor, entonces sencillo, vuelvo a acomodar mis hilos y le doy 2 vueltas más a este, no pasa nada. Yo lo dejé así porque va juntos, entonces ya cuando ponga el otro acá me doy cuenta qué tan ancho me queda, si necesito subirle un poquito más a este para que quede más gordito, para que no quede tan delgado, pero eso me doy cuenta teniendo las 2 partes. ¿Listo? Así que todavía no les digo cuántas vueltas nos faltan, porque necesito tener las 2 partes para saber si les hago más o queda perfecto como hice el primero.